Primera pregunta, son 5 preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera consultarles acerca de esta iniciativa. Realmente una de las finalidades quisiera saber si es de su parte desarticular las barras, porque quisiera saber si se está tomando en cuenta la cuestión del financiamiento de este tipo de grupos, ya que realmente se crearon a partir de las directivas y la mayor fuente de financiamiento es la entrega de boletos gratuitos que se realiza. Entonces en la iniciativa se está contemplando esto, porque realmente creo que otras medidas no desmotivan mucho este tipo de prácticas. También quisiera saber si se está tendiendo hacia la criminalización de los deportistas en esta parte del tipo penal de violencia en el deporte, ya que también se contempla la cuestión de penalizar a deportistas que incurran y que motiven las conductas violentas. Entonces quisiera saber si ellos van a tener las mismas sanciones y si no se está cayendo, digamos, este peso hacia el deportista. Y también, ¿cuál es su posición acerca de los deportes violentos? Ya que se habla de desmotivar la violencia en los estadios, por ejemplo, pero ¿qué pasa en caso de deportes que en sí su esencia es violencia, como por ejemplo esta tendencia creciente de la UFC? Este tipo de deportes pues, realmente es el golpe y la violencia en pleno. Entonces se va a intentar desmotivar también este tipo de deportes para desalentar la violencia en los eventos deportivos. Y finalmente esta parte que mencionaban, que se ha reducido la asistencia en los estadios, ¿se puede atribuir únicamente al fenómeno de las barras? Digo, porque también va la cuestión de la baja calidad que se ha detectado en la liga simplemente de fútbol, por ejemplo, y también otros motivos que digo no podría concentrarse únicamente, creo yo, nada más en el deporte. También las transmisiones televisivas pues han ido desmotivando la cuestión de la asistencia deportiva a cambio de horarios de mayor rating, como puede ser partidos en la noche o puede ser la cuestión de diferir hacia horarios a mediodía cuando da el pleno sol en algunos estadios. Gracias. ¿La pregunta a alguien en especial? Bueno, de inicio al diputado que me decía que se compró la respuesta. Por favor. Bueno, desarticular las barras es un tema que se ha platicado con los dueños de la rama de la primera división y es una competencia de ellos, porque finalmente ellos son los que entregan el boleto y se reservan el derecho de admisión. Lo que hizo Jorge Vergara, muy aplaudible para el pasado domingo en el Estadio Jalisco, pudiste ver inmediatamente cómo cambió la expectativa. No dejaron entrar a 5,000 barristas de Guadalajara. El partido, estadio lleno. Primer respuesta favorable, estadio lleno. Segunda respuesta, no hubo incidentes. Y tercera respuesta, entraron la mayor cantidad de niños en los últimos 15 partidos en el Estadio Milay. Es decir, regresaron las familias el domingo. O sea que la propuesta de Jorge Vergara, aplaudible, ojalá la repliquen los otros dueños de la primera división. No estamos por desarticular las barras, estamos por credencializarlas. Que las credencialicen, que nos digan quiénes son y que ellos se hagan responsables de esta situación, porque precisamente, como bien dices, ellos provocaron que las barras existieran. Entonces hay una responsabilidad. La ley lo marca, te lo dirá Alberto en un momento, pero la ley marca que también todos tienen responsabilidad, porque decían que no habíamos tocado ni con el pétalo de la rosa a los dueños. No. Es que yo creo que los legisladores querían que puntualizáramos dueños de fútbol. No, la ley es en general y dice aquellos que estén involucrados en un evento o espectáculo deportivo, y ahí ya van los dueños de los equipos, los presidentes de las ligas, ya van todos incluidos. Criminalizar a los deportistas, yo te voy a decir que no. Muchas veces la violencia no viene, a pesar de que en algunos casos la violencia también viene de los jugadores hacia el público. Todos los estudios y los foros que se hicieron, es prácticamente imperceptible que sea de la violencia de los jugadores hacia afuera. Cuando hay un hecho de los deportistas, las federaciones de sus deportes tendrán que sancionarlos debidamente. Y estamos proponiendo que amplíen en sus comisiones disciplinarias de cada una de las federaciones, que amplíen los castigos. Por ejemplo, no puede ser nada más un veto al Estadio Jalisco después de todo lo que vimos, ¿no? Tendrían que ampliar. No criminalizar a los deportistas. La UFC, violencia plena, ¿qué crees? Estamos castigando la actitud de los que asisten. La violencia que ya genera la UFC, te quiero comentar, no han tenido un solo problema de violencia con las personas que van y asisten al evento. Es como la lucha libre.
La lucha libre también ustedes lo conocen, es un deporte de contacto donde está este bien y el mal y se pegan y se sangran, se arrancan las máscaras. No ha habido un solo incidente entre los aficionados que van. Es increíble, ¿eh? No hay uno solo, registrado no lo tenemos y hicimos realmente un estudio profundo de este tema. Y la reducción de la asistencia a los estadios principalmente es por la violencia. Todas las encuestas que se hicieron en los últimos 5 años, la encuesta determina que no van por falta de garantías, falta de seguridad y que no quieren asistir a un evento donde sus familiares o sus personas o ellos mismos puedan ser agredidos. Así, muy claro, muy concreto. La siguiente pregunta es de David Medrano. ¿No? David. Ok. De Alfonso López de Imer. Adelante, Alfonso. Diputado Lisiaga, muy buenas tardes a todos. ¿Ha tenido algún contacto con Federación Mexicana de Fútbol, con Decio de María, Justino Compeán? ¿Y a qué está obligada en este caso Federación, que ha sido donde han surgido estos brotes? Bueno, sí los tuvimos, desde el principio. De hecho, Decio de María, la primera vez que pisó la Cámara de Diputados fue porque nosotros lo invitamos al foro del 7 de marzo. Asistió y se comprometió. Y después hubo otras reuniones, hubo 3 reuniones más con la Federación Mexicana de Fútbol y Decio de María. Y ojo, que yo sí tengo que reconocer esto. Reunió a todos los presidentes de la Liga de Ascenso y a todos los presidentes de la Liga MX. Es decir, estuvo la Liga de Ascenso y la Liga de MX juntos, todos los presidentes, y ahí fue cuando les externamos lo que habíamos encontrado en los foros, que es culpa de ellos. Bueno, que ellos son responsables. La entrega indiscriminada de boletos, falta de seguridad dentro del inmueble, falta de cámaras de seguridad, que va a ser obligatorio, ¿no? Que haya cámaras de seguridad para que puedas identificar quiénes son los agresores. Y sí, hicimos este contacto muy, muy cercano con Decio de María, que es el presidente de la Liga. A esas reuniones asistió también José Alberto Rodríguez, porque él les tenía que explicar qué sí iba a ir dentro de la ley y a qué se tenían que sujetar. Y no hubo ningún pero, al contrario, yo creo que fue una solicitud de ayuda, porque verdaderamente el tema en algunos casos ya los ha rebasado. Sí, sí fuimos. David. Buenas tardes. Es bien sabido que en todas estas barras o actos violentos en los grupos hay muchos menores de edad, la gran mayoría. ¿Cuáles son las medidas para estos menores de edad que no, pues evidentemente no pueden tener la misma reacción que las demás personas adultas? Le voy a pasar el micrófono a José Alberto, porque es el que trae el tema jurídico, que lo explique bien. Buen día, gracias. Primeramente, un agradecimiento a la Cámara de Senadores, particularmente al senador Puente por su hospitalidad, a la senadora Merodio, al senador Ávila. Agradecerles muchísimo. Quisiera resaltar brevemente, antes de contestar la pregunta, la alta solidaridad y el sentido social tan importante que ha demostrado la Cámara de Senadores en este tema. La sensibilidad política y social que han manifestado con esta decisión es altamente reconocida y debe ser muy valorada en este sentido. La Cámara de Senadores siguió cercano a nosotros en la Cámara de Diputados los avances que íbamos teniendo en materia del avance de esta ley, de esta reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte. La Comisión de Deporte del Senado fue informada debidamente de todos los pasos que íbamos haciendo, que duraron más de un año y que coincidieron con las circunstancias que todos conocemos en Guadalajara. De verdad, señores senadores, señora senadora, nuestro más alto reconocimiento por su sensibilidad y por la solidaridad en este tema. Comentarle específicamente a la pregunta. El artículo 4 constitucional establece el derecho de todos los mexicanos a disfrutar de una cultura física, de la cultura física y del deporte. Y es obligación del Estado el garantizar que los mexicanos disfrutemos del deporte y de la cultura física en las mejores condiciones
las más amplias posibles, pero principalmente las de seguridad. Cuando en este tipo de eventos, las barras o los grupos de animación en general, que utilicen o que los integrantes de ellos que sean menores de edad y que tengan alguna vinculación con los delitos que ya se encuentran establecidos, que fueron aprobados ya por la Cámara de Senadores y que pasará su promulgación con el presidente de la República, y en unos días más, unas semanas más, tendremos ya la nueva ley. Los menores de edad tienen un encuadramiento jurídico distinto. Ellos responderán en base a las leyes que están creadas específicamente para los menores infractores. Estas leyes son obviamente para los mayores de edad. Gracias, senador. Félix Muñiz, de Radio 13. Sí, buenas tardes. ¿No es una ley sesgada, señores? Porque parece que nada más vemos que quieren criminalizar a los aficionados, pero no vemos qué va a pasar con los dueños de los equipos, de los estadios. Ellos están muy bien en sus casas, sin problemas, cuando se ven que hay campañas desde que América, Guadalajara, y que es el mejor. Ya desde ahí están asusando a la gente. Ahora también vemos que castigan a un estadio, que dicen, bueno, pues se cierra y ya. Pero ¿por qué no al equipo le dicen, lo cambiamos a otra sede, para que esa gente ya no vaya a esos estadios y no cause problemas? Esta pregunta es muy interesante y quisiera yo ampliar un poquitito el tema. Esta reforma se basa principalmente en 3 puntos. El punto número 1 es la prevención. El trabajo de esta ley va dirigido a la prevención. De todos es conocido que existe una comisión especial para evitar la violencia en el deporte. A nivel federal esa comisión trabaja. Esta ley establece la creación de 32 comisiones estatales, una en cada entidad del país, para efecto de hacer las cosas de una manera realmente coordinada, de una manera realmente estableciendo las condiciones de seguridad, las condiciones de logística, de protección civil, de todas las instalaciones donde se presente algún evento deportivo. Ahora, la coordinación no solamente va a ser entre autoridades. En la coordinación se prevé en esta ley la obligación, y aquí es bien importante resaltarlo, la obligación en este tema es absolutamente de todos: organizadores de eventos deportivos, dueños de clubes. Existen ya las condiciones muy especiales para efecto de establecer las responsabilidades de quien no cumpla. La autoridad tiene que cumplir, porque es un mandato de ley el que la obliga. Pero los organizadores y dueños de equipos, de clubes en todo el país tienen ya también sus responsabilidades perfectamente definidas. Lo decía bien Gerardo, una de ellas, por ejemplo, que en los inmuebles tiene que haber ya videovigilancia. Segundo lugar, estas personas tendrán que asumir las responsabilidades desde el punto de vista de que son dueños, organizadores de eventos, y la ley se los prevé. Ante una omisión, quien resulte omiso en cualquier situación, será evidente la responsabilidad de alguien en lo particular. Si falla protección civil, si falla seguridad pública municipal, si falla seguridad pública estatal, la propia Policía Federal, en el supuesto que intervenga, si fallan los organizadores al interior del inmueble, todo mundo tiene responsabilidades y responderá ante la ley por lo que corresponda a cada uno de ellos. Muchas gracias, diputado. David Martínez, sin embargo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes han dicho que esta iniciativa no responde a un asunto coyuntural meramente. Me gustaría saber qué acciones legislativas específicas continuarán a esto. Abundar un poquito respecto a la responsabilidad de los dueños, ¿no? Se ha hablado también de que la seguridad, ellos se hacen responsables solamente de la seguridad del estadio hacia adentro, pero no del estadio hacia afuera. Si habrá alguna responsabilidad compartida con las policías municipales, o por ejemplo, ¿qué pasará con la venta de alcohol? ¿Se prohibirá esta como se hizo en algunas ligas, por ejemplo en Inglaterra, que tenían el grave problema de los hooligans? ¿Esto también será parte de este paquete de iniciativas contra la violencia? Gracias.
Gracias. Yo le doy la más cordial bienvenida a los diputados federales, a Lisiaga y al diputado Rodríguez, a mi compañero presidente de la comisión, Carlos Alberto Puente Salas, al secretario Daniel Ávila y a todos ustedes, medios de comunicación. Gracias por estar aquí en esta conferencia. Yo les quiero decir que no es coyuntural lo que el día de ayer aprobó este Senado de la República, con 80 votos a favor, 5 votos en abstención, 0 votos en contra. Y que así como lo han expresado aquí los diputados federales, venimos trabajando de la mano desde el inicio de esta legislatura. Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentamos una ley, una propuesta de una ley a la cultura física y deporte, que hemos ido avanzando paso por paso, que los diputados federales también tuvieron la sensibilidad de ir con nosotros, que nosotros en esta ley que se aprobó precisamente y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, ahí ya se fortalecía, en ese momento ya se le daba la capacidad de fortalecer a la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, cuando antes no existía, y que entonces en esta ley que fue aprobada por ambas cámaras así sucedió. Ahora lo que bien comenta nuestro compañero de Sin embargo, del medio Sin embargo, yo te quiero decir que ya está regulado en el primer tiempo, se vende al inicio únicamente alcohol, que hoy precisamente así como lo hemos venido diciendo, continuarán los foros para avanzar en lo que falta, para que quienes tengan responsabilidad y quienes son pseudo aficionados, no estamos penalizando a los aficionados que van los fines de semana en un espacio de recreación, de poder llevar a sus familias en una convivencia familiar, porque el deporte no es violencia, porque hay niños y jóvenes que acuden con un gran entusiasmo a los partidos de fútbol. México es el cuarto país, de acuerdo a CNN México, es el cuarto país en el mundo que más aficionados convoca. Más de 35,000 aficionados por partido, esa es la estadística, el promedio que se tiene. Entonces, no fue coyuntural de lo que pasó en el Estadio Jalisco. Nosotros hemos venido haciendo este intercambio con los diputados federales y con quienes hoy integramos en este Senado la Comisión de Juventud y Deporte. Gracias, senador. ¿Me permiten? Cedo el uso de la voz al senador Daniel Ávila. Pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Yo creo que lo más importante de esta reforma que tuvo su origen en la Cámara de Diputados en la Comisión de Deporte con los legisladores federales y después el día de ayer aquí en el Senado de la República es que le estamos poniendo dientes a la Ley General de Cultura Física y Deporte. ¿Y por qué le ponemos dientes? Porque recordarán ustedes que en abril del año pasado se hizo una cirugía mayor a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que tuvo su origen aquí en la Cámara de Senadores, después pasó a la Cámara de Diputados, se aprobó y ya está en vigor esa ley. Y en el capítulo 6 de esta reforma que se hizo en abril, se crea la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, pero no se le habían puesto sanciones administrativas y sanciones penales para todos los delitos que se cometieran tanto afuera de los estadios como adentro de los estadios, y esto es algo muy importante, es para todos los deportes en México, no es exclusivamente para el fútbol. Entonces, para todos los deportes masivos, y hace un momento lo comentaba Gerardo muy bien, en el último partido de Guadalajara, que no hubieron barras, estaba lleno el estadio. Y aquí lo que queremos retomar en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, es que el deporte es recreación. El deporte es una fiesta familiar y es una convivencia social de las familias. Y ahí queremos retomar el tema del deporte, tanto en fútbol como en muchos deportes que se practican aquí en México. Queremos que regresen las familias, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que vayan a los estadios a ver la práctica de su deporte preferido. En ese sentido, yo creo que el Congreso de la Unión está trabajando con responsabilidad para sacar esta reforma, y exhortaríamos de manera muy respetuosa al Ejecutivo Federal, y yo sé que lo va a hacer en los próximos días, a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma que se ha hecho tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Es cuanto.
si me permiten, nada más quisiera abundar rápidamente. Si esta ley hubiera estado vigente, yo creo que todos ustedes recuerdan el funesto suceso de Chihuahua donde se llevó a cabo el famoso Monster Truck. No hubiera sucedido, porque con la figura del comisionado de seguridad hubiera ido a las reuniones previas a este evento, el comisionado hubiera ido al lugar donde se iba a realizar el evento de Monster Truck y se hubiera percatado de que no había las condiciones de seguridad necesarias, mínimas, para brindarle seguridad a todos los espectadores, porque no había gradas por donde pasaban estos monstruos mecánicos que tienen 1.200, 1.400 caballos de fuerza. ¿Cómo paras una cosa de estas? Bueno, pero murieron 9 personas y más de 100 resultaron lesionadas. Es muy puntual este tema. Y el otro, yo creo que a todos se nos ha olvidado, ¿hace cuántos años no se lleva el clásico Poliuniversidad de fútbol americano aquí en la Ciudad de México? Está prohibido. ¿Por qué? Por la violencia que generan los porros o los grupos de animación, tanto del Politécnico como de la universidad. ¿Y saben qué? Yo que jugué fútbol americano, me encantaría volver a ver un clásico en la Ciudad de México en paz. Que los jugadores de Poliuniversidad se entrenan precisamente toda una temporada, o nos entrenábamos toda una temporada para tratar de llegar al clásico. Y el clásico no se ha vuelto a llevar a cabo. Y parece que a la gente no lo extraña o no le importa. Para los que nos gusta mucho el deporte y el fútbol americano, créanme, el clásico Poliuniversidad era una fiesta. Y nada más les recuerdo, el Estadio México 68 se construyó para jugar fútbol americano, no para jugar fútbol soccer. Qué lástima que la fiesta del fútbol americano estudiantil no se pueda llevar a cabo. Perdón, quería hacer nada más la precisión. Tenemos una última pregunta, Alberto, Universal. Buenas tardes, senadores, diputados. Quiero preguntarles, perdón, en cuanto a las multas y las condenas, se menciona que serían 4 años de prisión, pero quisiera saber si esta multa es conmutable al pago de una fianza, o la persona que cae, que incurre en estas anomalías, tiene que pasar el tiempo en condena, o cómo está esta figura. Gracias por la pregunta. Te comento, las sanciones que se han establecido en esta ley van la mínima de 6 meses y la máxima es de 4 años y medio. Y aquí es muy importante establecer lo siguiente. El delito de violencia en el deporte, que es la figura jurídica que hemos propuesto en la Cámara de Diputados y que favorablemente fue aceptada por los senadores, ya es una realidad. El delito, en el momento en que sea promulgada esta ley y publicada, ya físicamente existirá y se aplicará en todo el país. Número 1, esta ley es una ley general que abarca hacia todo el país. Existe lo que se llama la competencia concurrente. ¿Esto qué es? Que todas las entidades federativas del país tendrán la obligación de aplicar esta ley, así como también el gobierno federal, las instancias federales también lo tendrán que aplicar. Las sanciones penales van, repito, de 6 meses a 4 años y medio, pero son estas es un delito que se va a aplicar con independencia de los delitos que cometa la persona en el momento de estar generando violencia. Ejemplo, si una persona agrede a otra y le fractura la nariz, estará cometiendo el delito de lesiones, pero a la vez va a provocar también el delito de violencia en el deporte. Con una misma conducta, la persona va a cometer 2 delitos, lo cual significa que su situación jurídica se va a agravar. No va a hacer frente solamente al delito de lesiones, sino al delito de violencia en el deporte, que se acumula como un delito extra en su circunstancia legal. Y esto le va a implicar problemáticas importantes en el sentido de que no va a ser tan sencillo salir bajo fianza. Habrá en algunos casos donde sí salgan bajo fianza porque las condiciones legales así lo permitan, pero en el momento en que la gravedad del asunto se genere, habrá circunstancias especiales que no permitirán que la gente salga en libertad bajo fianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Por último, simplemente agregar, y yo quisiera destacar que desde este Senado de la República
privilegiamos la coordinación y el trabajo en equipo con la Cámara de Diputados. Yo celebro que hoy podamos venir de frente a ustedes, hablarle a la sociedad y decirles que sabemos trabajar en equipo, sabemos trabajar en beneficio de México. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo desde nuestro ámbito de responsabilidades. El legislar para que se encuentren con medidas, con leyes más claras, más severas, para penar a aquellos que lastimen y laceren a nuestra sociedad. Seguiremos trabajando, no se agota el día de hoy, y decirles que nuestro trabajo ha sido un trabajo serio. No nos asumimos que tenemos la verdad absoluta. Sabemos que tenemos que escuchar a muchas voces, a muchos sectores, a especialistas, y que estaremos atentos. La velocidad a la que se mueve el mundo al día de hoy, el México de hoy, nos demanda estar en una permanente actualización. Nosotros seguiremos al tanto de esto, seguiremos trabajando para tratar de terminar con esta violencia en espectáculos deportivos y también en otro tipo de espectáculos, y nosotros estaremos informándoles de ello. Más adelante queremos unir esfuerzos también para que esto le podamos dar un seguimiento, como ya lo dijeron los compañeros diputados, en un trabajo con un mayor sentido social. Por último, agradecerles y esperar que esta ley, que esperemos que muy pronto se vea promulgada por el titular del Ejecutivo, sea en beneficio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.